¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy vamos a platicar de un novelón. Pero un novelón porque de verdad está enorme y es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Y este novelón, que como puedes ver, aquí tiene una cinta porque cuando lo estaba en mi mochila y saqué un folder de mi mochila y se rasgó la portada y se estaba cayendo, pero aquí le puse una cinta y creo que quedó bastante bien, la verdad, creo que casi no se nota. Pero bueno, este es un novelón que es sobre fantasía épica. Y verás, este novelón lo voy a poner lo voy a dejar ahí. Y como dato curioso, el autor Patrick Rothfuss es Géminis. ¿Y de qué se trata El nombre del viento? Si soy honesta, El nombre del viento fue un libro que de verdad estuvo bastantes años en mi lista de libros por leer y le sacaba la vuelta por lo largo que está. Y la primera vez que lo vi no sabía que era una trilogía. Después ya me enteré que era una trilogía. El nombre del viento es el primer libro. El segundo libro es El temor de un hombre sabio. Y el tercer libro pues todavía no ha salido. Hay mucho que decir sobre esta novela. El primer aspecto que creo que es la razón por la cual es tan famoso en la fantasía de Estados Unidos es por el mundo, el universo. Y bueno, antes de platicarte el universo te voy a platicar de qué se trata la historia. Pues El nombre del viento es la historia de Kote. Que Kote es un hombre que es reconocido por lograr hazañas que parecen imposibles. Como por ejemplo vencer a un dragón, o que le decían el sin sangre porque cuando le dieron de latigazos no salió ni una sola gota de sangre de su cuerpo. Y muchas de estas cosas que parecen míticas, pues él se hizo muy famoso y básicamente un héroe, ¿no? En este mundo. Entonces, esta es la historia de su vida contada por él mismo y explicando de dónde vienen esos mitos, como realmente por qué le decían el sin sangre. ¿Cómo es eso posible? Porque de hecho es una historia enmarcada. El Kote le está contando a un escribano su historia para que la escriba. Un ejemplo de narración enmarcada que podría ser en película es Aladdin, que no sé si te acuerdas que al principio sale un hombre que tiene como una lámpara y ella se cuenta la historia de Aladdin. O por ejemplo las películas de Barbie. Sí, las películas de Barbie en la que primero sale Barbie platicándole algo a Kelly y luego se cuenta la película y al final se regresa a Barbie y Kelly. Esas son narraciones enmarcadas y pues de hecho antes de que estuvieran en el cine estuvieron en la literatura y pues este es un ejemplo de una novela enmarcada contemporánea. Entonces esta es la historia de Kote contada por él mismo y así nos vamos enterando de los mitos que salen sobre él, de cuál es la verdadera historia de sus mitos, su infancia, su adolescencia, su educación, los momentos difíciles que pasó, las persecuciones, sus motivaciones reales, qué era lo que estaba buscando cuando estaba haciendo todas esas hazañas. Eso lo vamos conociendo a través de sus propias palabras y en el momento en el que se está narrando la historia, en el que él está contando su historia al escribano, pues Kote de hecho está en un punto muy bajo de su vida, un punto en el que no puede hacer lo que él hacía antes por lo que era tan reconocido, que de hecho se está escondiendo y no se sabe muy bien por qué se está escondiendo, si se supone que es tan fuerte, de quién se estará escondiendo entonces y si sigue buscando lo que se suponía que quería hacer. Y bueno, esa es la historia. Ahora, yo pienso que una de las razones por la cual este libro es tan exitoso es por el universo que creó el autor. De verdad que es un universo muy bien construido y muy complejo. De hecho, algo que me gusta de esta edición de aniversario es que al final tenemos un ensayo escrito por el propio autor en el cual nos explica el calendario y el sistema de cambio de moneda que hay en el universo. Y realmente uno puede apreciar lo complejo que es, cómo se tomó el tiempo de crear un calendario distinto al que tenemos nosotros y también las monedas, los diferentes tipos de monedas que se manejan, porque como el personaje principal va viajando por ciudades, por territorios, pues se utilizan monedas distintas. También se habla de diferentes lenguajes, de diferentes historias, de diferentes historias de territorios, me refiero como sus antecedentes políticos y sociales, de diferentes religiones, de los rituales que hay, todo eso, y es muy complejo.
es muy rico y está muy bien hecho. Yo honestamente pienso que en ese sentido el autor lo trabajó muy bien. Se nota que invirtió muchísimo tiempo en construirlo todo. Sí hubo momentos en que lo sentí un poco y como flojo o forzado, como por ejemplo hay una parte en la cual Kote se encuentra con una persona que tiene cerdos y como que cambian el acento, el dialecto, y ahí me pareció un poco forzado. Hubo otros momentos en los que se encuentra con otros personajes y cambia completamente de idioma y son otras palabras, y eso sí me pareció como más verosímil, pero cuando esta persona hablaba como, en la traducción que yo tenía, hablaba como la Edad Media y los otros personajes no, como que me desentonó. Pero quitando eso, me gustó mucho que se hablara de las leyes, que se hablara de las diferentes costumbres, que se hablara de los diferentes rituales, porque al final del calendario, como aquí, pues por ejemplo está la Navidad, pues en el mundo de El Nombre del Viento hay otros rituales, y al final del año, que también tiene que ver con demonios y divinidades. Entonces eso me pareció muy interesante. También el papel de la iglesia, los distintos poderes, la religión, lo político, todo eso la verdad me gustó mucho. Ahora, ¿qué no me gustó o qué está pobremente construido? Porque esa es la palabra, es pobre, es una construcción que deja mucho que desear. Es la construcción de los personajes femeninos. Realmente sí resulta decepcionante, especialmente comparándolos con toda la construcción del universo, con toda la construcción de los personajes masculinos. Los personajes femeninos la verdad, parecen estereotipos, es que son estereotipos de... Son estas chicas que son diferentes y son chicas que no tienes que comprender, las tienes que querer, y son como tormentas, que tú no juzgas a una tormenta por destruir una casa, no dices que la tormenta es cruel, sabes que es su naturaleza. Son como venados, no los tienes que perseguir, tienes que dejar que vengan a ti. Ese tipo de comentarios yo me quedé, no puede ser, no puede ser. Me estás creando un sistema de moneda muy complejo, pero al momento de hablarme de un personaje femenino me estás diciendo que es un venado. No fue con uno, fue con todos, fue con todos. Todas las mujeres estaban construidas desde una perspectiva bastante masculina, y aquí me parece muy importante destacar que no era una perspectiva de Kote, porque como te mencioné, Kote es el que narra la historia. Pero es que incluso en los momentos en que no es Kote, en el que estamos como en el presente y en el que hablan otros personajes, se sigue manteniendo esa perspectiva masculina sobre cómo se refieren a las mujeres, por cómo se refieren a las relaciones que tienen con mujeres. Realmente es una cosa que parece en caricatura. Incluso cosas tan como absurdas como el hecho de que... No más porque si una chica duerme desnuda y le tocan a la puerta y se pone en una sábana y intenta abrir la puerta pero se intenta cubrir y... ¿sabes? Ese tipo de escenas que no aportan nada, que realmente parece que el personaje femenino está como de adorno. Por ejemplo, aquí está la parte en la que Kote describe su interés amoroso y dice, cito, Dena es una criatura salvaje, expliqué, como una cierva o una tormenta de verano. Si una tormenta derribara tu casa o derribara un árbol, no dirías que la tormenta era mala, era cruel. Actuó conforme a su naturaleza y desgraciadamente produjo daños. Con Dena pasa lo mismo. Y cierro cita y pues continúa, sigue hablando de esto. No dice venado, dice cierva, pero pues básicamente lo mismo, y este es el primer ejemplo. Y bueno, este es otro ejemplo, y esta cita la verdad me parece muy violenta y la dice Kote al igual que la anterior. Y en esta cita es un momento en el que él se encuentra con dos estudiantes, un chico y una chica, y el chico que está forzando o intentando forzar a la chica, y él dice esto.
que puedes ver aquí, que como puedes ver mi notita, qué horror, me pareció algo horrible, esta imagen de comparar un clavo que has pagado para golpear como si el dinero fuera una justificación o una excusa para golpear a una mujer, para forzarla. Eso es completamente violento y completamente abusivo. Y también esa última parte de ten la decencia de hacerlo en un callejón y luego después al final para que se sienta justificada cuando chille, me pareció súper violenta. Es muy violenta y es terrible, y son este tipo de mensajes que hay a lo largo de la novela que son muy fuertes y muy violentos y bastante misóginos. Te voy a mostrar dos ejemplos más de manera más rápida. Hay muchos ejemplos más sobre esta violencia y esta mirada violenta en contra de la mujer, y una mirada también muy masculina, que después de este te voy a dar otro ejemplo de mirada masculina. Pero bueno, en esta parte tenemos un maestro que le dice a una estudiante que cierre las piernas, un maestro diciéndole a una estudiante mujer que cruce las piernas en medio de una clase enfrente de todos, y después de que le dice eso, dice ahora que las puertas del infierno están cerradas, y continúa hablando de que se puede continuar la clase. Pero esto es súper misógino, súper violento, y ahora te voy a mostrar el último ejemplo. Y en este último ejemplo se ve mucho la mirada masculina, porque el padre dice, mujeres salvajes posarían los pechos en su cabeza, refiriéndose a su hijo Kote cuando es un niño. Entre otras cosas que dice en otros momentos, como por ejemplo que ninguna mujer va a estar a salvo cuando él empiece a correr atrás de faldas o cosas así. Pues, ay, no. Entonces sí, la perspectiva masculina es muy fuerte en este libro, y sí, en mi opinión, sí estorba bastante, y de hecho incluso limita otros aspectos del libro, porque pues hay varios personajes femeninos y como que todos sean descritos de esa manera tan pobre, porque también todas se enamoran del protagonista, todas, no hay mujer que no se enamore del protagonista. Pues como que eso la verdad no me gustó, fue decepcionante. También otra cosa que he visto en reseñas es que hay personas que señalan que parece que el protagonista es todopoderoso porque todo le sale bien, es súper inteligente. Si una persona tarda 3 años en lograr hacer como una conexión simpática, se diría aquí, pero pues como magia. Kote se tarda un mes. Y si una persona logra hacer 20 sentadillas, Kote logra hacer 100 sentadillas. Lo de las sentadillas lo dije yo, pero sí me entienden ese tipo de personas. Sí, por ejemplo, si en la universidad le cobran a la gente para ir a la universidad, a Kote le van a pagar para ir a la universidad y va a ser el estudiante más joven de todos. Cosas que la verdad, cuando vas leyendo toda su vida, pues te quedas como que ya es mucho, ¿no? Como que ya es mucho. Pero ahí yo me cuestiono, porque digo, esos momentos de su niñez, de su adolescencia, son a través de la perspectiva de Kote. Y yo me quedo pensando, ¿qué tanto te puedo creer a ti? ¿Qué tanto te puedo creer a ti que estés diciendo de ti mismo? Si me lo contara tal vez un amigo tuyo, un maestro tuyo, que no era muy buen estudiante, se metía en muchos problemas, diría lo mismo de ti. Entonces ahí es cuando pienso que el hecho de que sea una narración enmarcada como que le da más espacio a darle esta facultad de hombre invencible, pero sí a un punto en el que llega al límite o al que llega pues al absurdo, o tal vez pues si lo comparamos con héroes como tal vez Hércules o ese tipo de figuras, pues entonces tal vez pues sí tiene más sentido. Pero como no se explica que haya ningún tipo de divinidad, simplemente que es un genio y súper fuerte y súper hábil en todo lo que hace, con súper buena memoria, pues es más difícil, ¿no? de sostener. Aunque si hay un momento en el que creo que se cuestiona, incluso dentro del mismo libro, está como este lado de superhéroe que tiene, porque cuando Kote está describiendo a la mujer que le gusta, A la chica de la que se enamoró, y dices que no lo puedo escribir porque es la cosa más hermosa del mundo, lo interrumpe su amigo y le dice, oye, pero yo la vi y tenía la nariz chueca, o sea, estaba bonita y todo, pero tenía la nariz chueca, y el otro no le dice nada, y ahí me quedé claro, o sea, ahí nos está recordando el autor que esta es la versión de Kote.
Es en la página 528 y el personaje que habla es Bast, y aquí estamos en el presente. Esto no lo está contando Kote, no lo está escribiendo el escribano, es el presente y es contado por otro narrador. Y dice Bast, abro cita, solo es un detalle, Reshi, todas las mujeres de tu historia son hermosas. Normalmente no puedo refutarlo porque no las conozco, pero a esta sí la vi. Tenía la nariz un poco torcida, y si hemos de ser sinceros, tenía la cara un poco afilada para mi gusto. No era una beldad impecable, Rechi. Te lo digo yo, que he dedicado mucho tiempo a estudiar estas cosas. Cierro cita. Y bueno, en esta parte le está cuestionando la descripción de la chica de la cual él estaba enamorado. Rechi es Kote, son la misma persona, solo que aquí se la llama Rechi. Y nos está recordando a su vez que no es del todo fiable la versión de Kote. Que por cierto, Bast es un personaje en el que también se ve la mirada masculina porque él está en el presente, no es contado desde la perspectiva de Kote, y aquí vemos un ejemplo en el que dice, abro cita, una nota, te escapas y me dejas una nota, dijo en voz baja pero furioso, ¿por quién me has tomado? Por una ramera de puerto, cierro cita. Una imagen totalmente denigrante de la mujer. Y también él hace comentarios que cosifican a las mujeres en sus apariciones. Pero solo te quería mostrar esto. Ahora volvemos al tema de la lectura de que no se le puede creer a Kote cuando habla de todas sus proezas y aventuras porque no es un narrador fiable. ¿Y cómo está esta teoría? Pero luego esa como lectura se tambalea porque más adelante, cuando Kote ya no está leyendo, sino que es el narrador, el mismo personaje que te dije, este Blas, que le dice que la tipa tenía la nariz chueca. ¡Qué gacho! Dice, no, es que él es también lo mismo de que... Es increíble y no lo hagas enojar y es que tiene un gran poder. ¿Y sabes? Y entiendo y estoy de acuerdo que le falta ese lado como más, de que sea un desarrollo más humano. Porque a veces no lo parece, aunque sí se explican muchas cosas, muchos trucos y que los mitos que se crean de él realmente no fueron así. Aún así, cuando se conoce la versión real, supuestamente real, de estas grandes hazañas heroicas, aún así parecen un poco engrandecidas y demasiado fortuitas. Como sabes que hasta cierto punto te puedo creer que te enfrentaras a, y esto no está en el libro, pero hasta cierto punto te puedo creer que te enfrentaras a 10 demonios 5 veces y que no te hicieran nada. Que repito, eso no está en el libro, no es un spoiler porque no pasa. Pero sí me entiendes a lo que quiero decir, como que ya la primera, ok, la segunda y la tercera, pues ya no. Como que mínimo un rasguño. Pero sí pasa problemas, o sea, sí, sobre todo la infancia, la adolescencia, cuando está en una ciudad, en la indigencia, sí pasa muchas violencias y es muy vulnerable. Y también se muestra ese lado perverso de la ciudad y de los adultos contra las infancias. Por otro lado, algo que a mí me gustó mucho personalmente y aprecié un montón es la importancia del archivo dentro de la novela. Y esto porque yo investigo archivo en la universidad, entonces sé la importancia del archivo y todo esto de hablar del archivo como este edificio lleno de libros y libros y libros, y que son viejísimos, que tienen tanta historia, también de los problemas que hay para organizarse, para pues organizar el archivo, no sé, la imagen en sí, la estructura de lo que es el archivo, el conocimiento, el poder, pero las complicaciones, la accesibilidad al archivo, que es difícil, incluso en la vida real, eso a mí personalmente, como estudiante de doctorado, me encantó. Eso del archivo a mí me fascinó. Algo que también me gustó mucho es el sistema de magia, que no le llaman magia, le llaman simpatía, y está muy relacionado con la ciencia, con la química, con la física, y se explica en el libro. Eso a mí la verdad me gustó mucho, me pareció muy diferente a otras cosas que he leído, bastante alquímico podríamos decir. De hecho también se habla de la alquimia, no se aborda tanto, pero se menciona que está. También la importancia de los nombres en esto de la simpatía o la magia. Cómo poder nombrar algo te da cierto poder, pero cómo también es muy difícil de manejar. No sé, a mí sí me gustó mucho ese lado. Sí, es una historia lenta y también he visto que hay personas que no les gusta el ritmo de la historia y lo entiendo porque efectivamente es lenta, pero a mí sí me gustó conocer mucho del universo,
de su infancia, de su adolescencia. Me gustó muchísimo conocer especialmente los fragmentos o las partes que hablaban de la mitología, de los demonios, de los dioses, todo eso de la historia religiosa. Me gustó mucho. Sí es cierto que la historia tiene como un motivante o un detonante específico que avanza muy lento, que cuando llegamos al final de este libro se nota que nos falta muchísimo camino por recorrer. Sí es cierto, pero personalmente disfruté toda la construcción del mundo, entonces no fue algo que me molestara tanto. Sí sé que el tercer libro no ha salido, entonces por eso no sé si voy a leer el segundo, porque pues como que me deja un poco patinando en ese sentido. Algo que le tengo que reconocer al autor es su técnica de escribir. Crea metáforas de sonidos, de situaciones, de imágenes, de la manera de describir las voces, las maneras que tiene de presentar un personaje al lector son excelentes. De hecho, te voy a mostrar algunos ejemplos para que se pueda ejemplificar mejor lo que te estoy diciendo, pero tiene un estilo de presentar a los personajes que, en mi opinión, es genial. Por ejemplo, aquí al comienzo del libro, esta es la descripción con la que nos presenta al protagonista. Y la voy a leer. Abro cita. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego, sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. Cierro cita. Y en esta pequeña introducción del personaje ya tenemos el género, el color de cabellos, ojos, nos podemos hacer una imagen de su físico y personalidad. Con al decir distantes, con sutil certeza, es algo que a mí me parece increíble que en tan pocas líneas nos logra poner en la mente un personaje particular, y así lo hace a lo largo con todos los personajes con tanto detalle en tan pocas palabras y características. Y también las metáforas que hace, por ejemplo, al inicio del libro hablamos de varios silencios y se habla de un tercer silencio. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Es en el epílogo y de hecho se llama Un silencio triple, y aquí se desglosa. Es una ambientación genial que genera tensión e intriga, pero que también nos muestra cómo es el estilo del autor y los detalles que le presta a el sonido y a las imágenes y las descripciones. Aquí, por ejemplo, el primer silencio es el silencio de que no había viento, de que no había hojas, de que la naturaleza estaba quieta, de que había vacío. Luego, el segundo silencio es por un par de hombres que estaban ahí, que estaban tomando, pero que no estaban hablando, se mantenían callados. Y el último silencio es el silencio de el encargado de este lugar que estaba limpiando y no decía nada. Y se diferencian los tres. En ese sentido, creo que el autor lo trabajó mucho y le quedó muy pulido en esas metáforas, ya sea visuales, de sonidos, de caracterización de los personajes masculinos, no de los femeninos. Eso sí me gustó muchísimo. En conclusión, tiene aspectos muy buenos, pero eso de la manera en que se construyeron los personajes femeninos y la perspectiva masculina que hay a lo largo de toda la novela, de verdad que para mí lo bajó bastante, lo tiró mucho para abajo, y fue algo que me estorbó realmente a lo largo de la novela, porque había momentos en que no tenía sentido, momentos en los que simplemente estorbaba y que me sacaba de la historia, porque yo me quedaba, esto no tiene nada de verosimilitud, y simplemente están utilizando a este personaje femenino como un venado, como aquí se dice, un venado. Entonces me incomodaba mucho y no he leído el segundo, entonces no sé si ese sea un aspecto que tal vez se trabajó más para el segundo, pero en construcción de mundo, en estilo narrativo y metáforas, considero que está excelente. En la parte de los personajes femeninos y la visión masculina no, pero en el estilo narrativo y el universo está muy bien hecho. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, dime en los comentarios si ya leíste la novela, si te interesa leerla, o tal vez si
decides pasar a otra lectura. A mí me encantaría saberlo. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.